a iniciar. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Norma Elizabeth Davidiuk Homich o Homik. Ella ahorita nos dirá bien cómo es la pronunciación de sus apellidos. Es Homich, para mí, ¿sí? Homich. Ok, muchas Homich. gracias. Muchas gracias, Norma. Bueno, Norma es de nacionalidad paraguaya. Estoy muy contenta de verla de nuevo. Norma hizo primero profesorado en educación escolar básica para primer y segundo ciclo, luego para tercer ciclo en el área de matemáticas. También es especialista en educación inicial, licenciada en ciencias contables, técnica docente en integración pedagógica de las TIC y en primera infancia. También es especialista en didáctica superior universitaria y recientemente obtuvo su título de magistra en docencia de las matemáticas por la Universidad Pedagógica Nacional. Entiendo que todo el resto de formación académica, para que también tengamos en cuenta toda la disciplina de Norma, todos los estudios que ha hecho, los hizo en su país. Ha sido profesora de nivel inicial y primaria, en particular en matemáticas, en la Escuela Básica número 700 Mariscal Francisco Solano López de la ciudad de Coronel Bogado, del departamento de Itapúa, Paraguay. Y recientemente, como les comenté, cursó y se graduó de la maestría en docencia de las matemáticas de nuestra universidad con la tesis de grado Un camino al álgebra temprana en preescolar, diseño de tareas con patrones de repetición cualitativos, dirigida por la doctora Janet Vargas. Entonces, digamos, toda esta experiencia de la profesora Norma, pues la he invitado el día de hoy a que nos comparta su experiencia en relación con su tesis de grado particularmente y también pues con su experiencia general como profesora de preescolar y primaria, que naturalmente pues ha nutrido todos sus desarrollos académicos. Desde el curso de taller de educación matemática 2 de la licenciatura en educación básica primaria a distancia de la Universidad Pedagógica Nacional, pues le agradecemos a Norma esta invitación que es sin ánimo de lucro, solo el lucro del conocimiento para compartir entre nosotros esto que nos apasiona, que es la enseñanza de las matemáticas y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces ella con una muy buena actitud pues nos ha regalado este tiempo en el que nos va a ofrecer una conferencia que ha titulado Tareas con patrones de repetición cualitativos diseñados a partir de la propuesta de álgebra temprana para niños de preescolar de 5 a 6 años. Profesora Norma, de nuevo, muchas gracias de nuevo por tenerla acá también, aunque lejos, cerca, a través de estos medios, aquí en Colombia, su segunda patria. Y bueno, bienvenida y pues tiene la palabra. Muy buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación, profe Lida. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de volver a estar un poquito más cerca de Colombia y como dijo profe, mi segunda patria. La verdad que me encantó esta experiencia de cursar la maestría, así que hoy quiero compartir mis conocimientos con ustedes, lo que fue este desarrollo del trabajo de grado de la maestría. Y cuando me refiero en plural, muchas veces de hablar de que realizamos, pensamos, porque lo hicimos con ayuda de mi tutora, la directora del trabajo de grado, que es la profe Janet Vargas Hernández. Entonces, muchas gracias a ella. Y bueno, sin más, seguir con la conferencia. Bueno, estos son los contenidos que vamos a abordar el día de hoy. Si podemos ver brevemente, eh, como una breve introducción. Eh, este trabajo de grado surgió, ¿verdad? Ya cursando la maestría en docencia de las matemáticas allá en Bogotá, Colombia. Acá podemos observar una foto del primer día que llegamos a la universidad, el 15 de enero del año pasado, 2024, en donde pudimos conocer las instalaciones,
de la universidad, lo que es nuestra casa de estudios. Y feliz por esta oportunidad. ¿Qué quieren que les diga? Me enamoré de Colombia, me encanta y me encantó estudiar y muchísimas gracias. Ojalá que haya más estudiantes, ¿verdad? Se animen a salir de su país y conocer otras culturas, otras tradiciones, capacitarse y poder crecer personal y profesionalmente. Este trabajo de grado surgió dentro de uno de los seminarios, dentro de los primeros seminarios que cursamos, ¿verdad? En la maestría, el de investigación e innovación, en el cual tuve la oportunidad de leer este libro que tenemos a la derecha, que es Álgebra Escolar y Pensamiento Algebraico, Aportes para el Aula, de Vergel y Rojas, 2018, en el cual se plantean las dificultades que atraviesan los estudiantes en la transición de la aritmética al álgebra. Algo que al leer me sentí identificada, teniendo en cuenta que en mis años de estudios secundarios también pasé por esa transición, ¿verdad? Donde aparecen de repente las letras en las operaciones matemáticas y uno se queda sorprendido, ¿verdad? Entonces, esto genera muchas dificultades en los estudiantes, ¿verdad? Que no comprenden, que les cuesta, incluso disgusto hacia las matemáticas. Y en este sentido, en este libro y en otras investigaciones más que puede realizar, plantea la álgebra temprana como una alternativa de solución a este problema. Y me gustó muchísimo y como me estoy desempeñando como maestra de educación inicial, pensé si mis estudiantes podrían trabajar con esta propuesta, ¿verdad? Entonces, realicé un pequeño trabajo de campo aplicando lo que mencionan estos autores acerca de la propuesta de cambio curricular álgebra temprana. Acá podemos ver dos fotografías de mis estudiantes. En la primera podemos ver a un niño duplicando el patrón, que es un tipo de tareas que se pueden hacer con patrones de repetición. Y en el segundo vemos también un niño ampliando la secuencia del patrón, ya dibujando, ¿sí? Entonces pude percibir a través de este pequeño trabajo de campo que sí es factible utilizar y que existen diferentes materiales, diferentes investigaciones y estudios en el campo de las matemáticas que avalan su implementación. Mi trabajo de grado tuvo como objetivo general formular una propuesta de tareas con patrones de repetición cualitativos utilizando materiales didácticos manipulativos y digitales diseñados a partir de la propuesta de cambio curricular álgebra temprana para niños de preescolar de 5 a 6 años. Esta fue una tesis de una tesis de profundización, teniendo en cuenta que nosotros durante el desarrollo de la tesis en este un año no pudimos implementar, ¿verdad? Entonces, no fue una tesis de investigación, sino una tesis de profundización. Entonces nos quedamos con el objetivo general de formular esta propuesta de tareas. En cuanto a los objetivos específicos, se diseñaron, o sea, tenemos tres. En primer lugar, diseñar tareas con patrones de repetición cualitativos, utilizando estos materiales didácticos manipulativos que fomenten el proceso de visualización para que los niños puedan reconocer semejanzas y diferencias presentes en los atributos del núcleo de las secuencias dadas. Y el segundo objetivo es proponer tareas con patrones de repetición cualitativos también para los niños de esta franja etaria, 5 a 6 años, que permitan formular conjeturas acerca de esas propiedades invariantes en los elementos de la secuencia, ¿sí? Y esto se realiza con materiales manipulativos. Y el tercer objetivo es plantear tareas, ¿verdad? Pero ya utilizando materiales didácticos manipulativos y también digitales que incluyan algunas fases de la generalización. En este sentido, utilizamos las primeras tres fases, que es ver, decir y escribir o dibujar. Bueno, y en cuanto a las tareas diseñadas, en el trabajo se realizaron 7 tareas, ¿sí? En la primera tarea utilizamos frutas por ser elementos naturales del contexto, es algo que los niños conocen, ¿sí?
utilizamos frutas conocidas en nuestro país, ¿verdad? Que manzana, banana, pera y naranja, para trabajar la secuencia donde los niños vienen, trabajan, y esta tarea está enfocada al proceso de la visualización por las características de estos materiales, de estas frutas, ¿verdad? Que permiten, ¿verdad? Observar su color, tamaño, forma, textura, etcétera. En la segunda tarea utilizamos objetos sólidos, ¿verdad? En este caso, que son materiales reciclados, como las pelotitas, las cajitas, los potes de pintura que ya no se usan, de una manera, como una manera de integrar también, ¿verdad? Como digo, materiales reciclados para que los niños también sepan que se puede reutilizar, reciclar los elementos, que no siempre se deben tirar. También en la tercera tarea incorporamos actividades corporales de manera que los estudiantes puedan percibir los patrones con el cuerpo, ¿sí? En secuencias de aplausos, zapateos, que los niños puedan ampliar esas secuencias también a través de saltos, ¿sí? Y partes de la cara. En la cuarta tarea integramos también lo que es la cultura de nuestro país con los tejidos de ñandutí para trabajar también los patrones de repetición. En este caso también se trabaja en esta cuarta tarea el proceso de visualización, ya que también se perciben el tema de la rotación de las imágenes. Ahí vemos, por ejemplo, una figura que tiene color rojo y un tejido que tiene rojo y azul. En este caso se presentan con el rojo para arriba, el azul abajo y diferentes formas, ¿verdad? Para trabajar de una manera más profunda el proceso de visualización. En la quinta tarea integramos también parte de la cultura colombiana que, por ejemplo, que son las imágenes del arte precolombino. Tuve la oportunidad de visitar el Museo del Oro y extraer muchas fotografías y seleccionar aquellas que consideré un poco más relevante para el tema de trabajar la secuencia con ellos, ¿sí? En estas tareas, la segunda, la tercera y la quinta, trabajamos mucho más el proceso de conjeturación, ¿sí? Donde los niños, aparte de visualizar, también tienen que explorar, ¿verdad? Los materiales, manipular, mover, investigar, ¿verdad? Y este proceso de conjeturación se considera en estas edades cuando los niños ya emiten un enunciado afirmativo acerca de lo que ellos creen que amplía la secuencia, ya se considera válido. Em, Luego en la sexta tarea ya se pasa al plano gráfico, ¿sí? Donde los chicos tienen que ampliar la secuencia dibujando, ¿sí? Y en la séptima tarea también quisimos incorporar las tareas digitales. Sabemos que los niños son nativos digitales, ¿verdad? Y la parte de estas innovaciones no pueden faltar, ¿sí? Entonces también creamos juegos y actividades en la web. Ahí, por ejemplo, vemos en GeoGebra, WordWall, Powtoon, YouTube, ¿sí? Y Genially también. Son tareas que se diseñaron. Tratamos de enriquecer esta propuesta con elementos del contexto, integrando la cultura de Paraguay, de Colombia, las actividades corporales, digitales, para que sea una propuesta bien completa. Y quiero acotar también que en la quinta tarea del arte precolombino, esto también quería comentar que en mi institución, ¿verdad? Donde estoy trabajando, anualmente se realiza el Festival de los Países y sus Culturas, en donde cada grado estudia un país. A algunos les toca Colombia, Ecuador, Argentina, ¿verdad? Y se estudia las características, las comidas típicas del país, ¿verdad? Los padres elaboran y se vende esos productos, se trabaja también la parte de las danzas típicas, ¿sí? Se conocen diferentes aspectos de la cultura del país estudiado, ¿verdad? Entonces es una manera de integrar diferentes cosas y también adaptado a los procesos, ¿sí? A los procesos involucrados. Dentro de estos procesos matemáticos, utilizamos el proceso de visualización, el proceso de conjeturación y el proceso de generalización. Las tareas 1 y 4 enfatizamos más la visualización, ¿verdad? Por las características de los materiales que utilizamos en estas tareas, ¿verdad? Para que los chicos aprendan este proceso tan importante, ¿verdad? Que muchas veces no se enseñan en las escuelas ni en los colegios, ¿verdad? Nosotros
pudimos conocer esto, por ejemplo, más profundamente estudiando la maestría. También el proceso de conjeturación, trabajamos y enfocamos en las tareas 2, 3 y 5 para que los niños luego de realizar esa visualización también puedan manipular los objetos, para trabajar con ellos, probar sus conjeturas, ¿sí? Y en la sexta y séptima tarea trabajamos con el proceso de generalización. En la sexta tarea trabajamos hasta la tercera fase incluso, ¿sí? Que entonces los niños tienen que ver, decir, expresar, comunicar y hasta graficar, ¿sí? Que es dibujar. En este sentido se considera válido también para estos niños de estas edades, porque la tercera fase consiste en escribir y hay autores también que mencionan que dibujar también está dentro de esa fase. Y en la tarea 7 están las actividades digitales, ¿sí? Que utilizan las dos fases que son ver y decir, que vamos a ver más adelante en qué consisten cada una de estas tareas. Bueno, el diseño de este trabajo de grado utilizó 5 fases metodológicas, ¿verdad? Las cuales adaptamos de Gómez y colaboradores 2018, ¿sí? En la primera fase realizamos el estudio del currículum de las matemáticas, en este sentido el currículum paraguayo con el marco curricular, el programa de estudios de jardín de infantes y preescolar, ¿sí? La guía de evaluación, la guía de planificación. En la segunda fase ya realizamos el análisis del contenido, ¿verdad? Que son los patrones de repetición, el álgebra temprana, los procesos, ¿verdad? Con el cual creamos el marco conceptual del trabajo. En la tercera fase de análisis cognitivo, ¿verdad? Se analizaron las expectativas cognitivas, afectivas, las posibles dificultades y errores que puedan presentarse con los conocimientos del desarrollo humano. En la cuarta fase de análisis de instrucción también se realizó el diseño de tareas. En esta cuarta fase es la que más enfatizamos en este trabajo de grado por ser un trabajo, ¿verdad?, en el que se tenían que diseñar tareas. Y en la quinta fase, análisis de actuación, se diseñaron los instrumentos de evaluación que utilizamos en este nivel, que son el registro anecdótico, ¿sí? La lista de cotejo y el RSA, registro de secuencia de aprendizaje, que son los instrumentos que se utilizan en el Paraguay para evaluar los aprendizajes de los niños de nivel inicial. En cuanto al diseño de las tareas en sí, se han utilizado los 7 elementos de Gómez y colaboradores. En este sentido, los primeros 5, que son los requisitos, las metas, el agrupamiento, la interacción y la temporalidad, fueron descritos de manera general, ¿sí?, antes de la presentación de cada tarea. En cuanto a los requisitos, se mencionan cuáles son los conocimientos previos que deben poseer los estudiantes para empezar con el trabajo con patrones de repetición, ¿sí? Por ejemplo, tienen que tener conocimiento de los colores, los números, los tamaños, las formas. En cuanto a las metas también, acá describimos, ¿sí?, cuáles son las metas cognitivas que pretendemos alcanzar con las tareas, cuáles son las expectativas afectivas que buscamos, ¿verdad?, abarcar, cuáles son las posibles dificultades y errores en cada una de las tareas presentadas. Dentro del agrupamiento, comentamos, ¿verdad?, cuál va a ser la forma de trabajar cada una de las tareas. En este caso, si van a trabajar de manera individual, grupal, en compañía del docente, en pequeños grupos, la interacción, cómo se va a desarrollar, la temporalidad, en cuántas partes está dividida las tareas, cuánto dura cada sesión de clase. Y luego están la formulación y los materiales y recursos. Estos dos elementos son los que se presentan ya de manera específica en el desarrollo, en la explicación de cada tarea, ¿sí? La formulación es la tarea que se presenta a los estudiantes, ¿sí? Y los materiales y recursos, se describe la pertinencia del material utilizado. Y acá podemos ver ese elemento que es la formulación de las tareas, ¿sí? Cada una de las tareas que se presentan en el trabajo de grado comienza con
con la descripción de lo que es la tarea, ¿verdad? En qué consiste, cuál va a ser el atributo, ¿verdad? Se describe así de manera general. Luego tenemos un apartado en el que se menciona la formulación, en qué consiste precisamente la tarea, en cuántas partes está dividida, en qué consiste cada parte, y luego la formulación en sí dentro de un cuadro. Acá, por ejemplo, tenemos la tarea 1, frutas, ¿sí? Cada una de las tareas tiene un objetivo específico para trabajar en esa sesión, ¿sí? Se menciona qué actividad es, cuál es el agrupamiento que se va a trabajar. Por ejemplo, en esta actividad 1 se trabaja en forma grupal con el maestro, el grado de complejidad que va a tener la estructura del patrón que se va a trabajar, ¿verdad? Que se va a trabajar en forma primero conjunta con el maestro y luego en pequeños grupos. Luego les explico en qué consiste la nomenclatura que creamos, ¿verdad? Para, para tener una estructura de los patrones, el atributo que se utiliza, en este caso el tipo de fruta, y como podemos percibir acá, el patrón es el patrón AB, 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 con un núcleo de 2 elementos, ¿sí? Y acá abajo se describe ya cómo va a ser la interacción del maestro y los estudiantes. Luego tenemos la actividad 2, por ejemplo, acá también. De la misma manera, en cada actividad se presenta el grado de complejidad, qué atributos se va a tener en cuenta para trabajar esta tarea, la longitud que va a tener el núcleo. Acá, por ejemplo, pasamos a la segunda parte, también con las mismas características, donde los niños ya trabajan en pequeños grupos, ¿sí? Tienen ya las secuencias diseñadas que el profesor le debe armar a los estudiantes para que ellos trabajen en su grupo y puedan ampliar la secuencia. Y acá, por ejemplo, vemos también la tercera parte en la que se realiza el cierre y debate final del trabajo realizado, ¿verdad? Donde los niños pueden comunicar ideas, sentimientos, expresar qué les pareció, ¿verdad? Lo que aprendieron en el día, ¿sí? Y esa formulación de las tareas tiene esta estructura que podemos ver. Tiene los 7 elementos, ¿sí? Los cuales adaptamos de Gómez 2018, ¿sí? Acá vemos en el apartado aspectos generales se describen los requisitos, las metas, el agrupamiento, interacción y temporalidad, así como mencioné anteriormente. Luego sigue la tarea, la formulación en sí, que se presenta en un cuadro, y al final se presenta la descripción de la pertinencia de esos materiales y recursos empleados en esa tarea, ¿sí? Este es el esquema de lo que es la formulación en sí. Bueno, y como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Esta es la estructura que tiene, por ejemplo, la tarea 1, ¿sí? Está dividida en 3 partes. Acá podemos ver la estructura y el grado de complejidad que tiene el patrón que se va a trabajar con los estudiantes. Aquí vemos, por ejemplo, en la primera parte tenemos 2 patrones, 2 secuencias que vamos a ampliar con los estudiantes. La primera tiene un núcleo de 2 elementos, que es la banana y la naranja, donde se trabaja como atributo el tipo de fruta. Y luego se trabajan ya con 3 elementos. Esto se hace de manera conjunta con el docente, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos el patrón AB, 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 ¿sí? Se repiten 2 elementos. Está del mismo color porque solamente se toma el tipo de fruta, ¿sí? Después tenemos en la segunda parte, los chicos ya trabajan en pequeños grupos de máximo 4 integrantes y amplían una secuencia de frutas. Y tenemos 2 tipos de estructura del patrón, que es el patrón ABB y el patrón AAB. Acá vemos que el grupo 1, 3 y 5 que están en verde, que son los grupos que van a trabajar la estructura ABB, y el segundo y cuarto que van a trabajar la estructura AAB. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, la estructura ABB es banana, naranja, naranja. Y la estructura AAB, manzana, manzana, pera. Manzana, manzana, pera. Y tomamos como atributo únicamente el tipo de fruta. En la tercera parte
ya se hace la presentación de cada grupo a los compañeros y se hace el cierre de la actividad, ¿sí? Este es para la primera clase, la primera sesión. En la segunda sesión se trabajan ya con objetos sólidos, que son las pelotitas, las cajas y los potes de témpera, ¿sí? A medida que vamos avanzando, se trabajan ya con más atributos. En la primera parte también, en forma conjunta, con el docente, se amplían 2 secuencias de objetos, ¿sí? Tomando en cuenta el color y la forma. Y en la segunda secuencia se trabaja el tamaño y la forma, ¿sí? Con 3 elementos en el núcleo. En la segunda parte, los chicos trabajan en pequeños grupos, también con los mismos elementos y teniendo en cuenta el tamaño y la forma. Acá, para describir esta nomenclatura que utilizamos para que nuestro trabajo de grado tenga una estructura, lo cual no tienen otros trabajos que tuve la oportunidad de leer e investigar, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, vemos la primera es la estructura AAB, A mayúscula, A minúscula, B, que significa A, el objeto es la pelotita. A mayúscula es pelotita grande, A minúscula es pelotita pequeña y B es el siguiente elemento, ¿sí? Que es la caja. De esta manera fuimos creando esta estructura, el grado de complejidad que va a tener que va aumentando a medida que avanzan las sesiones. Y asimismo, en la tercera sesión, al igual que la sesión con las frutas, se realiza también la presentación de cada grupo y se hace el cierre de la actividad. En la tercera tarea se trabajan ya con las actividades corporales, ¿sí? En este caso, en la primera parte, se trabajan con 3 y 4 elementos en el núcleo y tomando como atributos aplausos y zapateos. Se le presenta a los estudiantes tarjetas con estas imágenes que en primer lugar se analiza, ¿verdad? Cada una de ellas, por ejemplo, aplauso, ¿qué se hace? Se aplaude. Zapateo, se zapatea con el cuerpo. Los niños primeramente amplían esa secuencia colocando las tarjetas correspondientes en el pizarrón y posteriormente realizan, ¿verdad? Siguiendo la secuencia de aplauso y zapateo. En la segunda actividad también se presenta, habrá una alfombra con las huellas de los pies. Se amplía la secuencia, se le da las tarjetas para que ellos amplíen si sigue el pie derecho, el pie izquierdo, si es un pie o ambos pies, ¿verdad? Y posteriormente los niños saltan, ¿verdad? Son 2 secuencias, se forman 2 grupos. Entonces los niños saltan sobre esas secuencias. Y en la tercera parte ya se trabajan con las partes de la cara, ¿sí? En donde se analizan también las secuencias en forma conjunta con el maestro en el pizarrón. Se amplía la secuencia y luego los chicos por turnos van saltando según la secuencia que le corresponde. Por ejemplo, al que le sale la secuencia 1 salta ojo, ojo, nariz. Ojo, ojo, nariz. Tiene que seguir la secuencia saltando, ¿verdad? Sobre la alfombra, sobre las imágenes. Y al último se realiza también un debate y un cierre de la actividad. Ya en la cuarta tarea tiene una pequeña variación en cuanto a la forma de iniciar, ¿verdad? En este sentido, en la primera parte se recibe la visita de un familiar que narra la historia del ñandutí, muestra los elementos que se utilizan para la realización de este tejido. También les muestra, les comenta y les muestra la forma de elaboración, ¿verdad? Realiza las puntadas para que los pequeños puedan observar, ¿verdad? Que al realizar este tejido también se sigue un patrón. Y también le brinda la oportunidad para que ellos puedan realizar algunas puntadas, siempre con la supervisión del adulto. En la segunda parte ya se trabajan con estos tejidos donde los niños tienen que ampliar la secuencia en forma conjunta con el docente. 2 actividades en forma conjunta. En este caso ya se tienen en cuenta otros atributos como la posición de la forma y el color o el color y el tamaño, ¿sí? Acá en la primera secuencia, por ejemplo, vemos que el tejido azul, azul y rojo, tiene el azul arriba
y el rojo se encuentra abajo. En la siguiente imagen ya el rojo está girado, tiene otra posición, está para arriba y el azul abajo. Entonces los niños deben tener una visualización más aguda para poder percibir esta diferencia, ¿sí? En el siguiente, los niños tienen que ver el tamaño, ¿sí? Distinguir los tamaños, los colores también. En la tercera parte ya los niños trabajan en 2 grupos y amplían una secuencia con cierto grado de dificultad similar. Acá, por ejemplo, vemos la estructura ABCD, donde los elementos AB son de tamaño pequeño y CD son de tamaño grande. Y en la siguiente se empieza con 2 de tamaño grande y continúan 2 pequeños, ¿sí? Varían en cuanto a la disposición del orden, pero por eso digo que tienen un grado de complejidad similar. Y al último se realiza la presentación de los grupos y cierre de la actividad. En este sentido también, en la quinta tarea, que es de arte precolombino, también en la primera parte es bastante similar al de los tejidos de Yandutí, en donde la profesora también realiza una explicación, ¿verdad? Y comenta sus experiencias sobre su viaje a Colombia, sobre la visita al Museo del Oro. Se muestran las imágenes del arte precolombino, se describen las imágenes que tienen de semejantes, de diferentes, ¿sí? Y luego ya se trabaja con tarjetas, ¿sí? Impresas, donde los niños, ¿verdad? Primero en forma conjunta con el docente, amplían la secuencia del patrón, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que el hombre mariposa también se trabaja la posición de la forma y el tamaño. Son 2 hombres mariposas grandes y las narigueras pequeñas, ¿sí? Acá, por ejemplo, el hombre mariposa está para arriba y acá está volteado para abajo. En la siguiente, las ranitas, una está a la izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿sí? En la tercera parte ya los estudiantes trabajan divididos en 2 grupos, ¿sí? Y se trabaja la posición de la forma y el tamaño. Al final también se realiza el cierre de la actividad y la presentación grupal, ¿verdad? Bueno, en la sexta tarea ya pasamos al plano gráfico, donde los chicos deben ampliar la secuencia dibujando. Y como mencioné, esta tarea trabaja las fases de la generalización, que es ver, decir y dibujar o escribir, ¿sí? En la primera parte se analizan 3 secuencias. Como vemos en las imágenes, se utilizan imágenes similares a las trabajadas con los materiales manipulativos. Y ya se tienen en cuenta 3 atributos: el tamaño, color y la forma, donde los niños en esta primera parte amplían esta secuencia en forma conjunta con el maestro, ampliando la secuencia en el pizarrón, ¿sí? Luego se le da en la segunda parte ya para que los pequeños trabajen en forma individual, para que ellos dibujen y amplíen la secuencia utilizando 2, 3 y 4 elementos en el núcleo. Al final se realiza un cierre de la actividad. Ya en la séptima tarea se trabajan con las actividades digitales. En una primera parte, el profesor explica de manera general el trabajo a ser realizado, las normas de uso de las computadoras. Y nuestra escuela posee los carritos tecnológicos, ya que somos una escuela focalizada por el Ministerio de Educación y Cultura. Tenemos proyectores, computadoras, televisores, las mini notebooks. Bueno, y en la segunda parte se realizan 3 actividades, 3 juegos, utilizando el proyector y en forma conjunta con el maestro para que los estudiantes puedan ampliar la secuencia. Acá vemos la primera de estas actividades. Utilizan, como vemos, dibujos de frutas, frutilla, banana, naranja. Este es un juego creado en GeoGebra, donde los niños amplían la secuencia. Luego tenemos en la segunda parte un video del arte precolombino que tiene un plus adicional, ya que se trabaja otro atributo que es el grosor de las patitas de las ranitas, ¿sí? Vemos acá, por ejemplo,
que es el tamaño grueso, delgado, además del movimiento de las ranitas que están en rojo y azul, y el color, ¿sí? Son diferentes atributos que se van trabajando en las sesiones. Y en la tercera parte de la tercera actividad de esta segunda parte, que se realiza en forma conjunta, también se realiza este juego sobre los medios de transporte utilizando Powtom, donde los niños deben ampliar la secuencia, ¿verdad? Mencionando cuál es el elemento que sigue. Y utilizamos 2 y 3 atributos. En la tercera parte de esta actividad digital, de esta sesión que se trabajan con tareas digitales, también contiene tres actividades en donde los niños ya trabajan con las computadoras de manera individual. ¿Sí? Se contará con otro docente que nos ayude a ingresar los links y los niños, guiados por el juego en sí, tienen que ampliar la secuencia del patrón marcando los elementos. Como vemos, en esta cuarta actividad, los niños trabajan con tejidos de ñandutí, teniendo en cuenta también la posición de la forma, color y tamaño. En la quinta actividad ya se trabaja con imágenes del arte precolombino. Estas dos actividades son creadas en WordWall. Y en la última es en Geniali, donde los niños trabajan diferentes imágenes, que son de los animales, frutas, verduras, y tienen que ampliar la secuencia. En este caso, primero tienen que seleccionar un elemento, luego dos, y por último los elementos completos. Y de la misma manera que en las sesiones anteriores, también se realiza un debate y un cierre de la actividad. Bueno, estas tareas tuvieron un alcance. Yo creo que logramos un buen trabajo, ya que en primer lugar el diseño de estas tareas, nosotros en el diseño adaptamos los ejemplos de tareas realizadas por otros autores, como Vergel y Rojas, Morales 2018, Moreno 2015, Pincheira, Costa y Alsina. Son varios autores que trabajaron en la álgebra temprana y nosotros adaptamos las tareas, como pudieron ver. En la intervención, en segundo lugar, se considera la intervención oportuna del maestro para encaminar los aprendizajes de los estudiantes. En este diseño eso contempla. También se contempla la importancia de tener en cuenta los medios semióticos que utilizan los estudiantes, como los gestos, los movimientos, los sonidos, el ritmo que imprimen al nombrar los elementos del núcleo. ¿Verdad? Yo estoy implementado recién dos sesiones y estoy realizando la grabación de los sonidos y se puede percibir cuando ellos nombran los elementos de la secuencia. Por ejemplo, manzana, banana, naranja, manzana, banana, naranja. Entonces, a partir de ese corte, uno puede percibir que ellos ya identifican el núcleo del patrón. También el diseño de tareas contempla la parte afectiva, ¿sí? Esa importancia de incorporar la afectividad, ¿sí? Tal como menciona Vergel y Rojas, Radford, Gómez, ¿sí? Así también, estas tareas utilizan los distintos procesos de visualización, conjeturación y generalización, lo cual no he observado en otros trabajos que he investigado. También cada tarea tiene un objetivo específico. Así también se trabaja la importancia de comenzar siempre con material manipulativo antes de pasar al plano gráfico, tal como menciona Bresan y Gallegos 2010. Una cuestión que nosotros llegamos también a tener la experiencia dentro de la realización de la maestría, que pudimos construir, por ejemplo, para hallar el volumen máximo de un prisma, construimos con cartulina, luego realizamos los cálculos y por último utilizamos GeoGebra como para ver al apretar el deslizador lo que es, ¿verdad? El volumen máximo. Entonces es muy significativo utilizar siempre materiales manipulativos antes de pasar al plano gráfico. Y en cuanto a los contextos también,
como menciona el SINA 2019-2020, en sus enfoques de itinerario de enseñanza de las matemáticas, ¿verdad? Utilizar los contextos informal, intermedio, informal que plantea en su trabajo, ¿verdad? En el informal se trabaja con elementos concretos, en el intermedio se utilizan los dispositivos electrónicos, ¿verdad? La tecnología, y en el formal ya se pasa al plano gráfico dibujando, ¿verdad? Con lápiz y papel. Y quisiera mostrarles unos ejemplos de lo que es el juego, ¿verdad? Para que tengan una idea. No sé qué tal vamos de tiempo. Bien, Entonces, sí, para tenemos observar, todavía 20 minutos. espectacular, creo que fui muy rápido. Ujú. Bueno, No, entonces, perfecto. Ha estado muy bien la secuencia y el tono, todo. Muy bien. genial. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un juego creado en Geniali, donde los niños deben ampliar la secuencia. Acá, por ejemplo, deben marcar, primero analizar cuál es el animal que sigue y marcar. Si marca el incorrecto, el juego no le permite pasar. Debe marcar el correcto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el correcto es el conejo. Y le marca como correcto y le permite seguir. Acá también tiene que marcar un elemento que sigue en la secuencia, ¿verdad? Uva, pera, manzana, piña. Uva, pera, manzana, piña. Uva, pera, manzana, piña. En el siguiente ya se utilizan vegetales y ya debe marcar el grupo de dos elementos que continúan la secuencia. ¿Sí? Y en este ya tiene que marcar los tres elementos, o sea, la secuencia completita. ¿Sí? Si marca incorrecto, no permite avanzar. ¿Sí? Este es uno de los juegos digitales creados con Genial. Después, en esta aplicación, WordWall, que me gustó muchísimo porque permite incorporar sonidos y diferentes cosas. Entonces, es un quiz de patrones de repetición con tejidos de ñandutí, artesanía paraguaya. El programa mismo le menciona que debe continuar la secuencia marcando un elemento. Acá, por ejemplo, el estudiante debe mirar la secuencia y ampliarla. Entonces, el programa automáticamente pasa a la siguiente. Aquí podemos ver también una secuencia de 3 elementos y el estudiante debe marcar si es la figura con el rojo arriba o la figura con el rojo abajo. Acá también ya intervienen tamaño, color y forma. Si marca mal, el programa le muestra cuál es la respuesta correcta. Acá ya tiene que marcar 2 elementos para continuar. Por ejemplo, este y este. Y también de la misma manera debe marcar 2. Cuando marca los 2, nos muestra. Bueno, y estas son los materiales bibliográficos, algunos de ellos que se han utilizado en este trabajo de grado, ¿sí? Y muchísimas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla. Ujú. Muchísimas gracias a Norma por su excelente presentación, porque nos dejó antojados de todo el material.
Y bueno, le doy la palabra al público si tiene alguna pregunta, puede levantar la manita, le doy la palabra para que puedan hacer sus preguntas, comentarios, mejor dicho, aprovechen la norma porque de Paraguay acá la tenemos entonces a través de estos medios electrónicos. Entonces, bueno, le doy la palabra a Ángela. Ángela Milena es una profesora aquí en Colombia y es estudiante de la licenciatura en Educación Básica Primaria, pero tiene bastante experiencia como profesora en el contexto, en este caso rural, en un pueblo en Choachí que queda cerca de Bogotá, Choachí, Cundinamarca, y es profe de una escuela unitaria o escuela activa, bueno, tiene como varios nombres ahí dependiendo la, pues digamos como la época en la que hayamos estudiado. Ángela, tienes la palabra. Buenas tardes, profesora. Muy buena presentación, excelente. Gracias por todos los conocimientos. Y pues mi pregunta va hacia cuando al niño en la secuencia de patrones también le mostraban la parte algebraica con las letras o no, o cómo manejaron esa parte de las letras en la estructura Bueno, del patrón. en primer lugar, quisiera acotar, ¿verdad?, que ahora estamos en proceso de implementación de estas tareas. Como mencioné, fue una tesis de profundización en la cual iniciamos y terminamos la tesis sin aplicar las tareas. Recién ahora estamos implementando y como son niños de preescolar, ¿verdad? Ellos están empezando el conocimiento de las letras, entonces no se les muestra ninguna estructura, porque lo que queremos trabajar en ellos son el tema de la ampliación de la secuencia, que ellos sepan cuál es el elemento que sigue en la secuencia, ¿sí? Que puedan percibir cuál es el núcleo, por el tema de la franja etaria que tienen estos estudiantes. Vale, muchas gracias, profesora Norma. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Ángela? No, profe, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo un montón de preguntas, entonces me da pena así hacer tantas preguntas, porque no, quiero aprovecharla ya que la tenemos acá. Pero quiero darle primero la palabra al público, si tienen o si quieren por chat, y yo aquí con todo gusto les leo la pregunta. Bueno, mientras que se animan, entonces yo quiero hacer pues un comentario y también algunas preguntas. Entonces, muchas gracias primero pues a Norma por esa excelente presentación. Y tengo una pregunta inicial y es que al principio nos hablaba de una experiencia de campo que había hecho, ¿cierto? Que están ahí las Sí. imágenes. Alrededor de ello tengo dos preguntas. Una es de tipo como metodológico y es esa experiencia de campo, ¿en qué momento la hiciste y cómo la hiciste? Si fue cuando estabas todavía en Paraguay tomando la maestría virtual o si fue estando aquí en Colombia. Bueno, para los que no saben, Norma estudió aquí en Colombia, en nuestra maestría en docencia de la matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, a partir de una beca de la que ella fue ganadora en su país, pero la primera parte de la maestría se hizo de manera virtual y la parte más grande, que fue la intensiva, que fue el año pasado. Ella estuvo viviendo aquí en Colombia un año y pues hicieron la maestría, que está programada para 2 años, la hicieron en 1 año y 3 meses. Entonces fue una carrera contra el reloj. Sí, fue bastante Sí. intensa. Y entonces por eso tenía la pregunta sobre esta diapositiva, si estas imágenes o esta experiencia de campo la hiciste estando allá o estando acá. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, asociada a esto mismo, es que aquí aparece como dos tipos de actividades matemáticas. Una es duplicar el patrón y la otra ampliar la secuencia del patrón. Estas ideas no las vi, o digamos, estas dos actividades no las vi en las tareas. O sea, las tareas, por lo menos las que nos mostraste o las que yo interpreté,
estaban todas asociadas a ampliar el patrón. No sé si también hay algunas de duplicar el patrón o Mm. incluso si hay otro tipo de actividad. Bueno, con respecto a la primera pregunta, em, este trabajo de campo, mini trabajo de campo, lo puedo decir, es que yo lo realicé estando acá en Paraguay. Yo estuve enseñando jardín de infantes cuando comencé la maestría y hasta octubre, en noviembre ya tuvimos permiso del Ministerio de Educación para comenzar la maestría de manera virtual. Entonces, yo cuando me postulé tenía pensado trabajar la metodología STEAM con los chicos, ¿verdad? Con los diferentes grados, pero luego de la lectura del libro que les mencioné, me gustó el tema del álgebra temprana y quise investigar y ver si realmente sería factible implementarlo. Por eso no fue algo después de la realización de las tareas, sino para ver si funcionaba o no esta propuesta, ¿verdad? Que los autores recomendaban que sería una solución a los problemas que atraviesan los estudiantes en esa transición de la aritmética al álgebra. Y yo quise comprobarlo, ¿verdad? Para ver si me daría resultado implementarlo en nuestro país. Y entonces tomé estos dos tipos de actividades que menciona, ¿verdad? Pincheira, Costa y Elsina, son los tipos de actividades que se pueden trabajar con los patrones de repetición. Son 6, pero en este caso yo utilicé estos dos, que era duplicar la secuencia, ¿verdad? Los chicos le ponían materiales concretos, les puse también trabajos en hojas. Eh, entonces, realicé, ¿verdad? El trabajo a campo como para ver si funcionaba. Y acá, por ejemplo, vemos en la siguiente es ampliar la secuencia del patrón, como para tener una idea. Entonces decidí utilizar esta propuesta que me encantó, ¿verdad? Para poder trabajarla en mi trabajo de grado, ¿verdad? Entonces ahí decidí utilizar esto y enfoqué entonces todo mi trabajo en esto. Y ya estando en el seminario con el profe Ángel, Leonardo Ángel, ya comentando así con las actividades, ¿verdad? Porque cada uno de los seminarios que cursamos en la maestría nos sirvió muchísimo y lo volcamos también al trabajo de grado. Y quedamos también con mi tutora, ¿verdad? En elegir uno de los procedimientos, ya que hacer una tesis en un año y algo, demandaría mucho tiempo, mucho trabajo y no podríamos abarcar todos los tipos de tareas que se pueden realizar con los patrones de repetición. Entonces optamos de utilizar esto de ampliar la secuencia del patrón. Y también esto fue realizado con niños de jardín. Y en el trabajo de grado lo enfocamos a niños de preescolar, teniendo en cuenta que ya están más maduros y tienen más conocimientos previos para trabajar esta propuesta. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, no veo que hayan animado, entonces voy a seguir yo con mis preguntas. La profesora Norma nos mencionó un término que quisiera que nos contara un poquito más a qué hace referencia ese término, que es atributos del núcleo de secuencia. Ya, ella nos habló de eso, incluso en las tablas de las tareas también aparecen los atributos y los núcleos. Entonces quisiera que nos contara, por favor, un poquito qué es eso de los atributos del núcleo de secuencia. Ujú. Los atributos vienen a ser las características que poseen los elementos. Por ejemplo, acá utilizamos como elemento las frutas, ¿sí? Como materiales para el trabajo. Y los atributos son esas características que poseen los elementos. Acá, por ejemplo, la manzana, por ejemplo, roja, la banana amarilla, la naranja es anaranjada. También si es suave, si es áspera. En otro, por ejemplo, podemos ver cuando se trabajan el tamaño. Acá, por ejemplo, vemos imágenes pequeñas, grandes. Los atributos son esas características que utilizamos en
para trabajar la secuencia. ¿Sí? Por ejemplo, los chicos tienen que nombrar acá cuando la profe pone banana, naranja, banana, naranja, banana, naranja. Entonces solamente nombramos el tipo de fruta, no nombramos que naranja, por ejemplo, banana amarilla, naranja anaranjada o naranja grande, solamente el tipo de fruta. Ese atributo, esa característica es la que empleamos para ampliar esa secuencia. Y la longitud del... Perdón, ¿Cómo? sí, sigue, ya te hago la pregunta. Sí, sí. Y la longitud del núcleo se refiere a los elementos, a la cantidad de elementos que se repite. Acá, por ejemplo, el patrón es AB, AB, AB. Y su núcleo es AB, ¿verdad? Que es A es la banana y B es la naranja. AB, banana, naranja, banana, naranja. Su núcleo es banana, naranja. Es el elemento que se repite constantemente para formar el patrón. O sea que uno podría haber cambiado con los mismos elementos, podría cambiar los atributos. Uno podría, por ejemplo, decir el Sí, atributo va a ser color, por ejemplo, claro. con la misma fruta, con las mismas Sí, frutas, con los mismos elementos. Y poner, por totalmente. ejemplo, banano, manzana, por ejemplo, banano, manzana, piña, fresa, entonces está pensando en amarillo, rojo, y pues puede cambiar el tipo de fruta, pero que se mantenga el color amarillo, rojo, y ese ser el atributo, ¿sí? Es como Sí, también uno sí, podría cambiar los atributos ahí. así Ujú, mismo. Como es la primera sesión, se trabaja solamente el tipo de fruta. Después en ujú. los otros ya trabajamos otros atributos, ya, por ejemplo, el color, tamaño, podría decirse banana amarilla, manzana roja, banana amarilla, manzana roja, banana amarilla, manzana roja, ya tomar dos atributos. Pero como es la primera sesión, empezamos solamente con un atributo. Ujú. Ok. Bueno, también quiero resaltar la excelente idea de la codificación de la estructura de los patrones. Creo que eso es un aporte importante en términos de sistematización del núcleo, de la secuencia, de la estructura del patrón, que con las mayúsculas, las minúsculas, los colores incluso que más adelante se ve en las otras tareas. Sí, me parece que es una gran idea. Por ejemplo, aquí, ¿no? En la segunda actividad de esta tarea 4, ¿sí? Porque Ujú. pues va el A mayúscula, B minúscula, C mayúscula, D minúscula, y los distintos colores pues me hacen referencia también a los atributos, ¿no? Entiendo. Ujú. Sí, Sí, entonces sí, creo que es muy bonita la idea también de sistematización. Sí, que también sería interesante de pronto, uniéndome a la pregunta de la profesora Ángela, nuestra estudiante de la licenciatura, si uno podría pronto llevar a los niños a ese tipo también de codificación, en qué momento sería oportuno y eso, ¿no? Entonces sería también interesante hacer ese proceso. Un poco sí. más pasando al terreno simbólico algebraico, pues teniendo en cuenta la álgebra temprana. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario también. Quería preguntar particularmente en esta tarea, en la tarea 5 del arte precolombino, si esto lo hace, esta tarea está propuesta para llevarse a cabo con material físico o con imágenes o cómo, Sí, cuál es. como hablamos de material manipulativo, estas imágenes son impresas y plastificadas con una base de cartulina o cartón para que sean más maleables, para que sean más trabajables, ¿verdad? Entonces, los chicos pueden tocar, manipular, poner para arriba, para abajo, Tirarlas, ajá, girarlas, tocarlas. ok. Ok, dije, ¿será que las van a hacer de pronto con arcilla o algo así a través del arte y van a hacer de pronto alguna cosa así, lo van a hacer ya con el material propiamente dicho? Ok. Aunque tengo otra pregunta que aunque creo que ya la mencioné, ya respondiste un poquito a ella, pues sí quisiera dejarlo un poco más preciso, en particular para mis estudiantes del curso que están aquí presentes y eh, si hay alguna razón por la cual están las tareas organizadas con material físico, imágenes y luego lo digital. Sí, es que como
como mencioné anteriormente, ¿verdad? Pensamos estas tareas para que sean lo más completa posible, que se trabaje de una manera integral con varias disciplinas. Por ejemplo, en la tercera actividad trabajamos con la parte corporal, trabajamos con los materiales manipulativos, integramos acá la parte de la cultura, tanto de Paraguay como Colombia, el tema de los dibujos y también la parte digital para que sea un plus, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, como dije, los niños son nativos digitales y la tecnología es su mundo, es su vida, ¿verdad? Actualmente nosotros también, ¿verdad? No podemos, se corta la luz y no tenemos internet o no tenemos internet, y ya necesitamos necesitamos, ¿verdad? El internet. Nos sentimos muchas veces desesperados y ellos, ¿qué más, verdad? Hay que aprovechar lo que es la influencia de la tecnología y ya que contamos en la escuela también, utilizarlo a favor de la educación, ¿verdad? Y como mencionó Bresani Gallego, se tiene que comenzar de lo manipulativo antes de pasar al plano gráfico, antes de lo más abstracto. Por eso pensamos así con esta estructura, con mi tutora. Y también, según te escuché, teniendo en cuenta los itinerarios de enseñanza de Alsina, ¿cierto? También como Sí, sí, el mismo esa idea también, de lo sí, los informal, ¿sí? conceptos, Ujú, sí, informal, intermedio y formal. ujú, Más bien acá está mezclado, ¿verdad? Porque lo informal es la parte de los manipulativos. Acá, por ejemplo, intermedios son las tareas digitales, según para Alsina, ¿verdad? Y las tareas gráficas ya es de la parte formal, pero como para este trabajo de grado son manipulativos, son cosas que los niños utilizan para dibujar, para crear, para tocar, entonces dentro de nuestra estructura está dentro de los manipulativos y luego están los digitales. ujú. Ok. Em, entiendo que creaste también un juego en GeoGebra, Sí, ¿cierto? Ese lo creaste tú también. sí, con la ayuda del profe William. Ujú, ok. Y te quería preguntar si esas tareas digitales que nos mostraste, tanto la de Word como la de Genially o Genially, y bueno, estas que nos contaste de GeoGebra, este otro no lo conozco, el que dijiste como, olvidé el nombre, como algo con Word, P, no el otro. Powton. Powton, ese no lo conozco yo particularmente, de pronto o sea, seguramente las otras personas sí, pero todo este material digital es libre, podríamos acceder a él, cualquier persona Yo puede creo que acceder sí, a les él. voy a pasar el link, profe, les voy a pasar el link. Ok, vale, muchas gracias, sí, porque creo que eso es interesante para los que estamos acá y para nuestras actividades profesionales. Entonces, muy seguramente podremos hacer referencia a ellas o utilizarlo para una clase o algo así. Y también en Sí, este sentido nos nutren este tipo de charlas. ¿Mm? Bueno, creo que no hay más, pues yo no tengo más preguntas, ya todas las abordé. Y bueno, quiero que le demos aquí los presentes un fuerte aplauso aquí con reacción a la profesora Norma por su trabajo, agradecerle muchísimo.